Hola, hoy no podré estar con ustedes de manera presencial por este medio, pero les dejo la clase grabada para que continuemos avanzando en nuestro programa. Y si hubiese también alguna duda, alguna pregunta, bueno, les encargo la podamos ir acumulando para que, si Dios permite, la próxima semana podamos resolver esas inquietudes. Vamos a encomendarnos a Dios para este trabajo y pedimos también la intercesión de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con humildad nos congregamos en tu nombre para seguir descubriendo tus misterios, los misterios que nos compartes, para que a través de ellos, conociéndote a través de Jesús que te ha revelado y movidos por el Santo Espíritu, podamos cada día ser mejores hijos tuyos. Y que ejemplo de Nuestra Señora, salgamos al encuentro de quienes más nos necesitan. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo que dedicamos para ti y que también lo queremos ofrecer para el bien de aquellos hermanos que más te están hoy requiriendo en sus necesidades. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que veamos dónde nos quedamos en esta partecita de lo que teníamos nosotros la la semana pasada, ¿sí? Aquí estamos. Dejen ubicar. Ok. Esto es entonces donde nosotros nos quedamos. Estábamos ya en esta realidad de la virginidad y veíamos esta parte de las razones de conveniencia. Entonces, decíamos justamente cómo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces había una voluntad salvífica, ¿no? Que Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Y justamente esa salvación incluye el cuerpo y el alma. No solamente es la salvación del alma, es cuerpo y alma. Y esta salvación es a partir justamente de la relación que tenemos con Dios y con los demás en el amor. Eso es la salvación, la comunión. A partir de esto es donde entonces viene la encarnación de Jesús como el verbo de María toma carne, asume nuestra condición humana, porque esa condición humana es justamente la que el Señor viene a redimir. Entonces, por este motivo se considera conveniente que la concepción de Jesús sea virginal, para que entonces su cuerpo, el cuerpo que el Señor asume, corresponda a esa naturaleza original del hombre, a esa naturaleza sin pecado, y por eso podemos decir que el Señor Jesús es semejante a todos nosotros en todo, excepto en el pecado. Es ahí, por eso que se considera esto como un argumento de conveniencia que vamos a ir viendo ahorita, para que el Señor Jesús pueda justamente asumir nuestra humanidad. Y este privilegio se extiende a la Santísima Virgen María no solo para el momento de la concepción, sino también durante el parto y después del parto. El primer argumento de la conveniencia es esto que se llama la gratuidad absoluta. Esta gratuidad absoluta es entonces donde se excluye toda participación humana en la encarnación de Jesús. Solamente interviene María, pero no va a haber absolutamente nadie, ningún otro varón que entonces tenga como ciertos derechos, ¿no? Donde dijera, es que yo soy el padre, es que a mí me corresponde, es que no. Es totalmente un obsequio que Dios nos concede a nosotros justamente como género humano. Entonces solamente participa María, pero no hay sobre ella la participación de nadie más que de Dios. Por eso decimos que Jesús es obra, es fruto de Dios y no nuestro, de los seres humanos. Esta concepción de Cristo también de manera virginal es oportuna, es conveniente, porque ya está haciendo referencia a lo que será nuestra vida allá en los cielos. Allá en la eternidad se nos dice en la Escritura que seremos no ángeles, sino como ángeles. Y al decir que seremos como los ángeles, implica justamente esta realidad de que no habrá esa relación de sexualidad, de intimidad o corporal como nosotros conocemos en esta vida nueva. Y también ahí
nosotros vemos que el hecho de que María manifestara su aceptación de una manera total, absoluta, esa entrega fecunda, es entonces cuando expresa, ¿no? Que se haga en ella según la voluntad de Dios, pues es también por eso oportuno, conveniente, que se profese esta virginidad antes, durante y después del parto, porque María de esa manera está así manifestando esa total disposición hacia Dios. Bueno, esto fue justamente lo que nosotros observamos en la última clase, la razón de conveniencia, en el momento de la concepción virginal. Vamos entonces a pasar ahora a los siguientes argumentos. Los siguientes argumentos de conveniencia, entonces, van a ser en razón del momento del parto, ¿sí? Esto es entonces la virginidad, podemos decir, durante el parto, durante el parto, ¿no? Que sea un parto virginal. Bueno, ¿por qué es conveniente, ¿no? Que esto sea de esta manera? Aquí nos vamos a encontrar primero a Santo Tomás. Santo Tomás nos habla justamente de la presencia de Eva. Eva, sabemos nosotros, participa de esta maldición a causa del pecado, ¿no? Esta maldición del pecado es entonces lo que le ha traído a Eva como consecuencia que en el momento de concebir a los hijos, cuando se dice eso en la escritura, vendrá entonces las molestias y el parir con dolor, ¿no? Entonces, así lo refiere el texto del Génesis. Cuando tengas a tus hijos, parirás con dolor. Esta experiencia de tener todo el proceso, ¿no? De la gestación, se va a gestar, sí, con molestias, pero también se va a parir a los hijos con dolor. Es consecuencia de esta maldición que cae sobre Eva a causa de ese pecado. Bueno, de esto nosotros estaríamos diciendo que la Virgen María se ve libre, ¿sí? Entonces, Nuestra Señora se ve libre de esto. En esto está justamente consistiendo esta realidad. Ahora, aquí entonces podemos decir que la Virgen al momento de concebir, en el momento de la gestación, en el momento de dar a luz, ¿sí? Entonces, al momento de concebir, ¿sí? En la gestación, al momento justamente de dar a luz, como María se ve libre de esto, entonces todo esto María lo va a vivir llena de gozo, porque justamente sabe que a quien lleva dentro es justamente al Salvador. Es ahí por eso que entonces se considera que este momento de la vivencia de María al dar a luz tiene que ser justamente también de manera virginal. Y esta virginalidad, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, a que se está viendo libre de estas realidades, de ese sufrimiento, de ese dolor. ¿Por qué entonces nos dice Santo Tomás que va a ser conveniente esto? ¿No? Esos son los argumentos que nos ofrece Santo Tomás de Aquino, allá en la época de la Edad Media. Entonces, el primer argumento que Santo Tomás expresa, él dice, bueno, dado que justamente el que nace es Jesús, el que nace es el Verbo, pues aquí es ya, y yo creo que ya la referencia inmediata, ¿no? Entonces, es justamente necesario, es conveniente, dice el santo, ¿no? Es conveniente que el nacimiento sea de una virgen intacta.
que imitase el nacimiento incorruptible de Jesús en la eternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos así, ¿no? Esto es conveniente porque el que nace es Jesús. Entonces, Jesús tiene un nacimiento en este mundo, ¿no? Un nacimiento en este tiempo. Y ese nacimiento, pues, es a través de la Santísima Virgen María. Pero por decirlo así también, dice Santo Tomás, lo pongo aquí entre comillas, Jesús tiene un nacimiento, aquí sabemos nosotros que es engendrado, un nacimiento en la eternidad. Y este nacimiento eterno es Jesús que es engendrado por el Padre, ¿no? Entonces, dado que sí, este nacimiento eterno es sin corrupción alguno, pues es sin pecado, es incorruptible. Por eso, dice Santo Tomás, dado que se trata justamente del mismo Jesús, es conveniente que también cuando Jesús nace en la tierra, se imite, ¿no? Esa incorruptibilidad. Es por eso, ¿no? Que nosotros podemos decir el primer gran motivo de conveniencia. Así como Jesús en la eternidad ha sido engendrado por el Padre, sin pecado alguno. Entonces, bueno, eso mismo dice Santo Tomás, tiene que suceder acá con Jesús. El segundo argumento que pone Santo Tomás en esto de la conveniencia, dice entonces que el Verbo de Dios, el Señor Jesús, tiene una tarea, ¿no? El Señor Jesús viene a curar nuestros males. Ujú. Viene a curar nuestras corrupciones. Y entonces, si Él viene a curar nuestros males, nuestras corrupciones, esto mismo también hace conveniente que si Él es un curador, si Él es un sanador, entonces al nacer es conveniente que no lastime a su madre, que no le haga daño, ¿no? Ujú. Y esta es otra razón de conveniencia. No lesiona esa virginidad de María. Ujú. Veamos a poner aquí para especificarlo, ¿no? Entonces, es conveniente, si Él nos viene a curar, si Él nos viene a sanar de esos males y corrupciones, pues es conveniente que no cause daño justamente a la Santísima Virgen. Y la otra razón de conveniencia que nos presenta el Santo Tomás de Aquino, Santo Aquinate, es entonces diciendo como justamente el Verbo de Dios, el Señor Jesús, entonces también participa de ese mandamiento que se nos hace de honrar, ¿no? A nuestros padres. Y si nos manda a honrar a nuestros papás, por ese mismo motivo, también al nacer, entonces, dice Santo Tomás, una forma de honrar a su madre, de santificar a su madre, es justamente con ese nacimiento incorruptible. Es la manera en la cual el Señor Jesús, podemos decir, nos enseña justamente que está cumpliendo también ese mandamiento, ¿no? Entonces, esos son los tres argumentos de conveniencia que Santo Tomás nos muestra para hablar de esta virginidad durante el parto, el nacimiento de Jesús en la eternidad, el hecho de que el Señor Jesús sea el que venga a curarnos, esta realidad de que debemos honrar a nuestros padres.
Y pasamos al tercer elemento de esta realidad de la Virgen, ¿no? Sabemos también que entonces se manifiesta que la Virgen es entonces, permanece en esa condición después del parto. Y en esta virginalidad, después del parto, pues también Santo Tomás nos ayuda a encontrar esos motivos de conveniencia, nos ayuda a encontrar esas razones que pueden justamente ayudarnos a comprender por qué es conveniente que María permanezca virgen después del parto. Lo primero dice entonces Santo Tomás, dado que Cristo Jesús, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, el Verbo, es el unigénito del Padre, es el Hijo único, ¿no? Recordemos unigénito, ¿sí? El Hijo único, por naturaleza, nosotros ya somos por adopción, ¿eh? Dado que Cristo entonces dice, es el unigénito del Padre desde la eternidad, hombre, desde siempre, entonces esto también hace conveniente que también entonces en el tiempo la Virgen María no tuviera más hijos. Ujú. En razón de, digamos, conservar esa misma condición, ¿no? Conviene que en el tiempo también Jesús fuera el hijo único de María. Ujú. Ahí está el primer argumento de conveniencia que Él nos pone, para que entonces siga conservando esa condición de unigénito. Dice enseguida Santo Tomás, dice, de lo contrario, si no hubiera sucedido así, ¿no? Que María hubiera tenido más hijos, dice Santo Tomás, de lo contrario, hubiera sido una injuria al Espíritu Santo, ¿no? Nomás como lo dice. Hubiera sido una injuria, un pecado. Ujú. Una injuria para el Espíritu Santo que había justamente elegido a Nuestra Señora, ¿no? Y que entonces había también santificado su vientre. Recordemos que el Espíritu Santo es el santificador, ¿no? Entonces, santificar, recordemos que es el separar, ¿no? El hacer justamente algo a un lado para darle una destinación diferente. Entonces, el Espíritu Santo había santificado su vientre como un santuario admirable, ¿no? Como un santuario para las obras de Dios, para la obra de Dios. Ujú. Es así, por ejemplo, cuando nosotros santificamos, consagramos un templo, por ejemplo, ¿no? No puedo yo dedicar ese templo a otro destino, a otro uso, porque ya está consagrado y consagrar, santificar significa que está dedicado exclusivamente hacia Dios. Así también acá nos sucede y esta realidad no la podemos pasar nosotros por alto. Esto nos tiene que ayudar a pensar en esas cosas que dedicamos a Dios y decimos, es que esto es dedicado a Dios y por eso es su único uso. Pues así también, la Santísima Virgen María, al ser elegida por Dios Espíritu Santo, santifica también su vientre para dedicarlo justamente solo para esta obra, solo para el Señor Jesús. Y viene un tercer motivo, ¿sí? Dice aquí Santo Tomás, ¿sí? Hubiera sido, dice él, hubiera sido indigno para la santidad de José, de María, ¿no? Es la forma en la cual ya también se refiere ahí a San José, ¿no? Cómo lo va involucrando en toda esa tarea.
Ujú. Hubiera sido indigno entonces de la santidad de José y de María que hubieran tenido en ese sentido más hijos. ¿Por qué? Porque también a José se le había revelado el misterio, ¿no? De María Virgen. También a José se le había ya indicado que la Virgen pues, había sido justamente elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Entonces, ahí es la partecita donde nosotros nos damos cuenta que por eso también San José es parte de esta elección, es parte de esta separación para dedicarse en su cuerpo y en su alma a esta obra de Dios. Entonces, son los argumentos que Santo Tomás en la reflexión teológica nos ofrece. Y recuerden, argumentos de conveniencia, en que entonces el santo nos ayuda a comprender por qué es conveniente profesar la realidad de María Virgen antes, durante y después del parto. Bueno, hemos dicho desde el inicio también una realidad que no podemos pasar por alto y que es justamente como todo lo que vemos de María, es a partir de que María es justamente considerada como la madre de Jesús. Entonces nosotros sabemos que la Santísima Virgen es quien es porque tiene ese regalo, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿cuál es la relación que va ahí entre la maternidad de María, su maternidad divina como Madre de Dios, y esta concepción virginal? ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Porque al final todo tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, lo más grande que recibe María, desde donde se explica toda su existencia y lo que profesamos de Nuestra Señora, es porque es la Madre de Dios. Y desde esta condición, todo lo demás se va a ir desprendiendo. Bueno, ¿cómo se relacionan justamente estas dos realidades de las que hoy estamos platicando? Entonces, los santos padres enseñaron desde siempre también en sus escritos cómo el Verbo de Dios, como Cristo, solamente podía nacer de la Madre Virgen. No podía ser de otra manera. Pero también justamente se decía que la concepción virginal no podía más que dar por resultado al Hijo de Dios. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que están estos dos elementos. Si hay una concepción virginal, de esa concepción virginal, la única persona que puede salir de aquí es el Hijo de Dios. Nadie más. Ningún otro ser humano podemos salir de una concepción virginal, ¿verdad? Aunque luego la hija de mi vecina diga, ay, es que no supe cómo me embaracé, es que seguramente fue por el Espíritu Santo. Pues no, no. Solamente eso pasa con el Señor Jesús. Solamente eso. Y por eso mismo nosotros podemos decir también que la Santísima Virgen María, entonces, sí, por esa concepción virginal que va a dar origen al Hijo de Dios, es también madre del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es ahí donde se vinculan estos dos elementos por Jesús. No vamos a encontrar otra manera de relacionarlos. Entonces, si María es virgen y si María concibe de esa manera y si María es la madre de Dios, es justamente entonces en razón de Cristo, en razón de Cristo. Aquí es donde podemos decir que las cosas están ya dentro de un plan de Dios. No se trata solamente de como que de mera casualidad, no. O sea, Dios en todo esto, si hablamos de que Dios ha pensado en María para que sea la madre de su hijo, entonces aquí hablamos de que todo corresponde a un plan de salvación, a un plan salvífico.
Este plan de salvación que Dios tiene es en orden, entonces, como decíamos al principio, de que Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Y Dios va pensando justamente las cosas. Así entonces, en los planes de Dios, Él ha querido que su hijo nazca de una mujer virgen. ¿Mm? Esta realidad es fundamental porque corresponde, nosotros decimos así, a los designios de Dios, a los planes de Dios. No es así como que una media invención o algo como que estamos nosotros tratando aquí de acomodar, de cuadrar, no. Reflexionando y profundizando, nos damos cuenta cómo es parte de este plan de Dios. Y aquí es donde vamos a encontrar justamente muchos motivos que nos hablan de esto. El plan salvífico entonces es justamente la tarea, ¿no? Podemos decir, es la misión del Hijo. Este plan salvífico, la misión del Hijo, es salvar a los hombres y junto a los hombres a toda la creación. Y desde esta perspectiva, la Santísima Virgen María, entonces también se ve justamente involucrada a esta misión de Cristo, a esta misión redentora, ¿no? Porque es entonces hecha partícipe en la misión de Jesús que el Padre le ha encomendado. Y aquí recordemos, la misión es de Cristo, pero María es invitada a participar y como ella nosotros, ya lo veremos, ¿no? Todo esto está incluido en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en los números 502, 500 al 507, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va dando todo esto? ¿Por qué el Padre Dios, podemos decir, anhela, desea que sea una virgen la que contribuya, la que ayude a que esto se lleve a cabo? Entonces, nosotros podemos tener como primer argumento para decir esto, que al tener a una mujer virgen, aquí, dado que se está hablando de un plan de salvación, esto deja totalmente claro que la iniciativa salvífica, que la iniciativa de salvación es totalmente de Dios. No hay así como una especie de, vamos a mandar un escrito los seres humanos a Dios para que Dios nos salve. No, para nada, ¿no? Es la iniciativa absoluta de Dios. Y es acá por eso que Dios entonces actúa la encarnación a través de Dios Hijo para que esto se haga realidad. Y así entonces, lo mencionábamos, Jesús viene como único Padre a Dios. Y esto hace que entonces nos demos cuenta de que el plan de salvación es de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque fíjense cómo a veces nos sucede que nos gana la soberbia. Y en esa soberbia nos sentimos luego nosotros redentores, nos sentimos como diositos que queremos salvarnos a nosotros mismos. Y luego hasta queremos salvar a los demás. Por eso luego somos hasta medio metiches en la vida de otros. Y pues no nos toca. No nos toca salvar a los demás. Esa tarea no es nuestra, esa tarea es de Dios. Y aquí nos damos cuenta, nos toca colaborar con la realidad que Dios está poniendo delante, pero el plan de salvación es de Dios. Luego, otra razón de las que se expresan en esta realidad es justamente que estamos hablando de una nueva creación. Al hablar de la nueva creación, entonces esto es la salvación. La creación, o podemos poner la recreación, nos estamos haciendo nuevos, es tomar justamente a la imagen de cómo fue la primera creación
elementos que nos ayuden a comprender todo lo que sucedió. Entonces, nosotros vamos a ver en esta realidad cómo justamente vamos a encontrarnos al Señor Jesús como si fuera el nuevo Adán. Así se le llama en el Nuevo Testamento, especialmente San Pablo es el que hace esta doctrina en sus cartas. Bueno, así como del primer Adán salió el género humano, ahora del nuevo Adán, que es Jesús, vamos a salir también redimidos. Es el que nos va, vamos a poner aquí, a redimir, nos va a recrear. ¿Sí? Por eso es necesario justamente que sea una concepción virginal y que en esta concepción virginal, es decir, sin pecado, como ya hemos explicado, también se pueda dar pauta a que después venga esa recreación, ese nuevo nacimiento del género humano y también sea por esa acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este Espíritu Santo, así como le dio vida al primer Adán cuando se le sopló el aliento para que tuviera la existencia con esa vida nueva, así también ahora vendrá, ¿no? Entonces, Cristo en el seno de la Virgen es engendrado. Ujú. Esa concepción virginal, decimos nosotros, sucede en el seno de María. Y es por obra de este Espíritu Santo, ¿no? Lo sabemos. Y es el mismo Espíritu Santo, entonces, el que va a actuar esa nueva creación de todos nosotros, que seremos los hijos de adopción, para que también seamos redimidos, ujú, por los méritos del Señor Jesús. Nosotros seremos los hijos adoptivos y esta adopción es posible que llegue a nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo a través, en este caso para nosotros, desde los sacramentos, ¿no? Aquí es donde tenemos que aprender justamente a recibir los beneficios que se nos están dando por la acción del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos va a hacer partícipes de esta nueva realidad. También nos presentan otro argumento, otra razón, ¿sí? ¿Cómo justamente se va a relacionar esta virginidad con esa maternidad? Se dice justamente que entonces la Santísima Virgen María, ujú, ella va a ser justamente virgen porque en esta virginidad se va a descubrir, se puede leer la entrega que ella está haciendo, ¿no? Se puede leer cómo la Virgen María ha creído en el Señor. Es un signo de su fe, es signo de su entrega, porque la Virgen, al creerle a Dios, entonces de manera total hace este movimiento, hace esta entrega y por eso cumple la voluntad de Dios. Cumple la voluntad que le ha sido expresada, ¿no? Por parte del arcángel. Y así, por esta realidad, por esta fe, por esta entrega, es como Nuestra Señora se convierte en madre justamente del Salvador. Entonces, la virginidad le permite justamente, ¿no? Le permite justamente recibir al Hijo. Por eso se dice que María primero engendra, primero es madre en la fe y luego en la carne. Primero engendra a su Hijo como creyente. Primero lo recibe, ¿no? Como creyente. Ujú.
recibe la palabra, ¿no? La cree como auténtica creyente, no como los de ahora, ¿verdad? Que dicen, ah, yo soy creyente, sí, porque ya no soy católico. Y después como creyente, ya entonces lo recibe en su condición corporal, en su vientre, ¿no? Vamos a ponerle en su vientre mejor. Pero entonces María lo que hace primero es creer. Es primero esa madre espiritual, podemos decir, y ya después es esta madre corporal. Es justamente la grandeza de Nuestra Señora. También se manifiesta acá como un argumento en todo esto. Se nos habla justamente de que la Virgen, Nuestra Señora, es al mismo tiempo, ¿no? Ella es virgen y al mismo tiempo que es virgen es madre, y en esta condición de ser virgen y madre está sucediéndose la más perfecta realización de lo que justamente está llamada a ser la iglesia. Recordando que la iglesia somos todos. Entonces, la iglesia es madre, podemos decirlo desde esta realidad, ¿no? También la Virgen es para nosotros una imagen de lo que podemos ser como comunidad, como iglesia. ¿Por qué la iglesia es madre? Porque a través del bautismo engendra nuevos hijos para Dios, ¿no? Ya está dando esa vida nueva para los hijos de Dios. Una vida que sabemos está correspondiendo al deseo de Dios, una vida de inmortalidad a esos nuevos. Son esos hijos que por el sacramento, con donde reciben al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo en la gracia sigue comunicando. Ujú. El Espíritu Santo aquí está actuando y comunica la gracia que nos da el sacramento para que nosotros nos convirtamos en esos hijos de Dios. Y es también acá la iglesia que recibe un llamado a permanecer virgen en el sentido justamente de guardar una absoluta y total fidelidad al esposo, una íntegra, una absoluta fidelidad al esposo. Cuánta chamba, ¿eh? Nos corresponde ahí. No vamos a hacer nuestra santa voluntad, sino que estamos ahí tratando, cumpliendo la voluntad del Padre. Y esto es, entonces, lo que también en María se relaciona virginidad y maternidad y se proyecta a la iglesia en la perfección que debemos alcanzar. Aquí es justamente donde viene esta importancia de cómo nosotros al contemplar en una sana devoción la virginidad de María, tenemos también una buena chamba, ¿eh? Porque tenemos como iglesia que seguir engendrando y alimentando a esos hijos de Dios. Como padres de familia, por ejemplo, engendrar a los tuyos y educarlos en la fe, porque son hijos de Dios. En esta parte de la fidelidad al esposo, no acomodando la enseñanza de Dios a nuestro antojo, sino lo que realmente el Señor nos está queriendo comunicar. Respetar la voluntad de Dios, podemos decirlo así. Y viene también justamente acá cómo podemos nosotros dar la comprensión al sentido justamente. ¿Cuál es el sentido de la virginidad de Nuestra Señora en el parto? Ya veíamos las razones de conveniencia, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene, no? Y esto es muy importante para nosotros, porque para hablar de la virginidad en el parto, nosotros ahí podemos decir que tiene un gran valor de signo. El que María sea virgen en el parto nos recuerda justamente de una acción previa. Nos recuerda que hay una concepción virginal de Jesús.
Entonces, el que va a nacer de ti ha sido concebido, ¿no? Sin pecado, por todos los motivos de conveniencia que ya decíamos, ¿no? Y entonces, tanto la concepción, justamente antes y durante el parto, esto nos ayuda a reafirmar siempre, siempre, siempre que el Señor Jesús es auténticamente Hijo de Dios. Ahí viene el sentido de decir que María es virgen en el parto, ¿no? Hay tantas, tantas veces es donde se cuestiona que si Jesús es realmente Dios o que es un gran hombre que fue elegido por Dios y no sé cuántas otras cosas, ¿no? Pero aquí tenemos que recordar, Cristo realmente es el Hijo de Dios. Y hablar de la virginidad de María, que sea tan especial el nacimiento, la concepción y el nacimiento de Cristo, nos ayuda a comprender esto. Otra realidad que se nos presenta en esta realidad de la virginidad de María es que encontramos aquí también lo que podemos titular una dimensión soteriológica, y aquí la palabra soteriológica, recuerden ustedes, tiene que ver con la cuestión de la salvación. Así es el término, Stauro, soteriológica, es lo que se refiere con la salvación. Entonces, nosotros vamos aquí a poder afirmar esto. Cuando vemos a Cristo que estuvo entre nosotros en esta tierra, entonces el Señor Jesús vino a hacer una serie de curaciones. Le presentaban ahí enfermos, le presentaban ahí personas que estaban con algún padecimiento, y entonces al hacer estas curaciones físicas a lo largo de su vida pública, se estaba indicando justamente de manera, digamos así, anticipada, una vida nueva. ¿Mm? Y esta vida nueva es también esta vida soteriológica o esta vida escatológica. También la palabra escatológica se refiere a la cuestión de la salvación, la cuestión del escatón, las últimas cosas, ¿no? Esta vida escatológica. Ujú. Y entonces, esta realidad de la vida nueva, de la vida escatológica, es la que nosotros esperamos tener algún día ahí en el cielo, cuando nosotros alcancemos los méritos de Cristo que nos ha redimido, ¿no? Entonces, vemos a Cristo que está dando la salud para quitar esos sufrimientos, y esto es un anticipo del cielo, ¿no? Porque decimos que allá en el cielo no va a haber llanto, ni luto, ni dolor. Bueno, el hecho entonces de que nuestro Señor Jesús haya tenido un nacimiento, ujú, sin dolor, el hecho de que Cristo haya nacido de María Virgen durante el parto, también podemos decir que es ese signo de qué cosa, pues del nacimiento, ujú, a esa vida nueva, ¿no? Y este nacimiento a esa vida nueva, a esa vida del cielo, a esa vida con Dios, a esa vida escatológica, soteriológica, como le queramos ahí poner, será también un nacimiento justamente que no tendrá dolor y que implica para nosotros el incorporarnos a Cristo, ¿no? Allá en el reino, incorporarnos al reino de los cielos. Esto es tan hermoso porque a veces hay quien le tiene miedo a morirse porque dice, ay, es que voy a morir y qué tal si sufro, qué tal si me duele. Y seguramente podemos hablar, sí, de un sufrimiento, claro, primero obviamente cuando hay condenación, sin duda alguna, ¿no? Eso queda claro. Pero por ejemplo, cuando también se habla del cielo, bueno, sin duda claro queda que esto todo en orden, todo gozo. Pero también al pasar al purgatorio, cuando se habla de ese nacimiento a esa vida nueva,
No estamos hablando del dolor como lo conocemos acá nosotros, y que a veces así se representa, es que es un dolor como si me estuviera yo quemando y empezamos a tener ahí ciertas imaginaciones que no corresponden, podemos decir, a lo que la revelación nos permite comprender. ¿Se trata de un sufrimiento? Sí, pero de un sufrimiento de amor. Estoy sufriendo porque todavía no estoy con mi amado, pero como sé que ya pronto voy a estar, ese sufrimiento es un sufrimiento, podemos decir, de gozo. Es un sufrimiento de amor. Bueno, otro argumento en el cual nosotros vemos cuál es esta relación donde se nota el sentido de la virginidad de María en el parto, es como justamente el Señor Jesús, entonces, ha venido al mundo, ¿no? Cristo ha entrado en el mundo y lo ha hecho por medio de la encarnación. Y esta encarnación y lo que implica su nacimiento, entonces ha sido sin dolor. Pero cuando Cristo regresa al Padre en el misterio de la resurrección y después en su misterio pascual de la ascensión, entonces aquí también podemos decir está justamente dándose un proceso sin dolor. Y viene un momento muy hermoso, porque tanto en la encarnación como en la resurrección se dice que había una especie de sellos, vamos a ponerlo así, por un lado, ¿sí? En el seno de María, y entonces el otro estaría en el seno de la tierra. El seno de la tierra sería la tumba, ¿no? Y se dice por parte de algunos autores que estos sellos no se rompieron, no sufrieron daños. Y ahí es entonces donde justamente estos sellos permanecen intactos y por eso se expresa que son dos realidades que vive Jesús sin dolor. Es una forma en la cual se ve también esta conveniencia por parte de algunos autores. Y esta otra razón de esta conveniencia de la relación de la virginidad durante el parto, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen María es mostrada también de esta manera como una especie de prototipo. Recordemos aquí estas palabras, prototipo. Proto significa primero, el tipo significa modelo. ¿Se acuerdan? Alguna vez decíamos como esas máquinas de escribir que nos tocaron a nosotros antes, ¿no? Las letritas que tenían se llamaban tipos, eran los moldes. Cuando se escribía a máquina eran los tipos los que iban cayendo sobre las hojas y era como se iba haciendo ya la escritura. O hablamos de un prototipo, conoces el modelo de algo que se quiere producir. Bueno, está esto que es el prototipo. María es el prototipo, es el primer modelo. ¿De qué va a ser el primer modelo? Del nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es el que estará compuesto por quienes están participando de la salvación, de quienes estaremos, Dios nos permita, claro, de gozando la redención. Este nuevo pueblo de Dios. Ujú. Estaría entonces en María dando justamente, mostrando cuáles serían como esos rasgos esenciales que se pueden encontrar en ese nuevo pueblo de Dios. Y esos rasgos esenciales entonces se ubican como la virginidad y la maternidad, esa virginidad de la iglesia, esa maternidad de la iglesia, que sería este pueblo de Dios, que seríamos, Dios permita a todos, y que entonces se también dará a luz de manera virginal a los nuevos hijos de Dios.
Entonces, nos damos cuenta de cómo en Nuestra Señora se va anticipando también cómo va a ir actuando este nuevo pueblo de Dios, cómo vamos a ir dando vida a los que vienen también detrás de nosotros en esta realidad, pues que es la iglesia. Y ahí podemos darnos cuenta de por qué es conveniente también esta realidad de la Santísima Virgen María como virgen antes, durante y después del parto. Bueno, aquí terminamos este tema de esta realidad de la virginidad de María. Yo les pido las preguntas que pudiésemos tener en este sentido, las podamos ahí conservar para que la próxima clase que tengamos oportunidad de vernos, las podamos resolver. Vamos a pasar ahora, en el tiempecito que nos queda, para empezar justamente a hablar de lo que será nuestro tercer dogma mariano y que se refiere a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Vamos a poner acá otra pantalla para que entonces podamos ahí ir conservando esta nueva realidad. Y hablar de la Inmaculada Concepción para nosotros, pues también es algo que es importante que pues podamos ir ujú, comprendiendo para ir dando razón de este dogma. Este es uno de los dogmas que ya fue proclamado muy, pero muy tardíamente, dirán algunos autores, acá en el año de 1854, ya en el siglo XIX. Pero el hecho de que haya sido proclamado tardíamente, ojo con esto, no significa que no se haya vivido desde antes. Son de estas cosas que la iglesia, el pueblo de Dios, ya cree, ya celebra, ya vive, pero todavía el magisterio no lo ha proclamado como dogma. No es así como que cuando a veces tenemos como que la impresión, la idea, ¿no? De que entonces a partir de hoy la iglesia declara este dogma, entonces a partir de hoy todos tenemos que creer esto. No. Aquí las cosas son más bien al revés. Se trata de realidades que ya se vienen viviendo y que entonces la iglesia lo que hace es reconocer a través del magisterio esto que ya se celebra, esto que ya se vive y trata justamente de señalar, bueno, la doctrina para que sea correspondiente a la revelación, que no voy a ver elementos, podemos decir, que sean contrarios a lo que nosotros creemos. Es justamente cómo fue pasando con esto de la Inmaculada Concepción y también con el dogma de la Asunción de María. Vamos entonces a comenzar con este dogma. Desde siempre, entonces, nosotros vamos a tomar este punto de partida, ¿no? Los cristianos, la piedad cristiana, siempre podemos decir, ha creído, ha vivido, ha celebrado esta realidad de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando se conoce a la Santísima Virgen María, se descubre en ella que tenía una tarea, ¿no? Que tenía una misión. Y esa misión de María como madre, esa misión materna de Nuestra Señora, entonces exigía para que se llevara a cabo una plenitud de gracia, exigía una plenitud de santidad, porque pues es elegida como la madre ni más ni menos del Hijo de Dios. Entonces, pues no va a ser la madre de cualquiera, ¿no? Esta es la realidad que hace justamente que se piense que esta plenitud en la Santísima Virgen María tiene que ser desde siempre, ¿no? Desde el primerísimo instante de su concepción tiene que darse esta realidad.
porque justamente es lo que merece nuestro Señor, ¿no? Es ahí donde se va a llevar a cabo todo este desarrollo, todo este pensamiento. Y no va a ser, digamos, fácil que se llegue a una afirmación de acuerdo, porque tendrá que irse viendo, bueno, sí por esto, no por lo otro. Y es como la iglesia va haciendo ese discernimiento, ¿no? Y ahí entonces se va viendo, pues, esta situación. Sale otra vez, como decíamos ya en la vez anterior de la virginidad, esta relación que hay entonces entre la maternidad de María, es que todo depende de eso, ¿no? La maternidad de María y la Inmaculada Concepción. Hay ahí una relación que no podemos nosotros negar, ¿no? Si María es madre y es madre ni más ni menos que del Hijo de Dios, entonces tiene que haber por eso una necesaria relación con esta inmaculada concepción. Es de donde se desprende todo, todo se desprende desde esta condición de que María es madre de Jesús. Si no, ya les decía yo, bueno, yo creo que no supiéramos ni de la existencia de Nuestra Señora. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a darnos cuenta de cómo se va llevando a cabo, pues, este desarrollo. Uno de los argumentos, por ejemplo, se dice, pues es bueno, es por el privilegio que recibe Nuestra Señora y algo hay de eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ya todo va junto, no es como algo que sea extra, ¿no? O sea, el pensar de María como virgen, ya desde los planes de Dios, estaba desde el principio, entonces ya todo está incluido, no es como algo que llegue al momento y para afuera. Pero bueno, vamos a hacer nuestro recorrido histórico para darnos cuenta cómo se va gestando un poco todo esto del dogma, ¿no? De la Inmaculada Concepción. Ahí vamos a darnos cuenta de las opiniones que se fueron dando y dentro de esas opiniones, pues también cómo se va a ir justamente, pues gestando toda la oportunidad de ir definiendo este dogma de la Inmaculada Concepción. Aquí es importante que pues tengamos esos datos para que veamos cómo se fue obteniendo esta afirmación y que nos van a ayudar también a dar razón de lo que creemos, ¿no? Bueno, en la antigüedad nosotros podemos decir que hasta el concilio de Éfeso, ya en los santos padres, en las primeras comunidades cristianas, había justamente una realidad. Se afirmaba que había una relación muy particular entre lo que era justamente esta condición que tenía María con toda la obra de la redención, ¿sí? Entonces, María tenía este privilegio, pues, de haber sido elegida y colaborar en la redención, pero no había de manera explícita hasta esta época, más o menos del año 400, no se encuentran todavía textos en específico, que hablen de la Inmaculada Concepción, solamente de esta relación especial, de que hay una gran relación ahí. Bueno, si nosotros nos damos cuenta de ello, vamos a darnos cayendo la cuenta de que la Virgen, pues hacen referencia, ujú, si María colabora en la redención, hacen referencia a ella como una mujer de obediencia. Esta obediencia al anuncio del ángel es justamente lo que le va a permitir a Nuestra Señora participar de esta obra de redención. Y esto se indica o se subraya contra la desobediencia de Eva, del lado de la primera mujer
de la madre de todos los vivientes, lo que significa el nombre de Eva. Entonces se pone esta relación con María a forma de paralelismo, donde Eva, desobedece a Dios. Y entonces, si la desobediencia de Eva fue causa de pecado, entonces la obediencia de la Santísima Virgen María tiene que originar, tiene que ser causa de santidad. Es ahí donde se está estableciendo ya este paralelismo. Si Eva, dice San Ireneo, fue la que indujo al esposo para que también cayera, entonces ahí también vemos que María va a colaborar con el nacimiento de Cristo para que seamos inducidos a lo bueno, ¿no? Entonces, ahí vemos esa relación que hay entre María y entre Eva, cómo la Santísima Virgen María está cooperando para esta redención, para esta santidad. Y es donde está esta partecita de la comparación. En torno a esto, por allá del siglo II, hay un texto muy interesante. Se trata de un protoevangelio de Santiago. Hay muchos textos, recuerden ustedes, que se escriben en estas épocas y les llaman libros apócrifos a algunos, o ese protoevangelio, y que no están en la Biblia. Y luego, ay, que son apócrifos, es que seguramente traen algo escondido y que por eso la iglesia los está ocultando y que pues para nada. Son para empezar libros que están al acceso de cualquiera gracias ahora al mismísimo Internet. Basta que tú le pongas y te va a salir. Pero se consideran que no son libros revelados, que no son libros inspirados para que no estén en la Biblia, porque en algunos de sus elementos contradicen lo que Jesús ha enseñado. Van contrariamente a la doctrina de Dios. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, no sé si han visto, yo no sé si se la siguen pasando, pero hay una película que casi siempre en Semana Santa y en Navidad, por ejemplo, pasaban en la televisión, donde está el niño Jesús ahí con los amiguitos, está por ahí jugando, y a la hora de jugar, chin, mata por ahí el niño Jesús, y bueno, después se arrepiente y agarra al animalito, la palomita que ha matado, y le sopla, y ya revive, y entonces vienen cosas que no son conforme a la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque matar es malo, y Dios, Cristo, no puede matar. Simple y sencillamente se en contra de su naturaleza, de lo que se nos ha revelado. Entonces, por eso hay una serie de libros que tienen elementos valiosos, pero no todo lo que tienen es valioso. Por eso se han descartado de la escritura. Bueno, en el protoevangelio de Santiago ya se tiene acá el primer dato de un relato de una concepción milagrosa de María. Llama la atención. Ujú. Cómo justamente se está teniendo este dato. Ahora, aquí nosotros no podemos considerar que es un dato cierto, que sea un dato, pues que se venga teniendo una validez, incluso doctrinal, y no va por ahí. Pero por ser de evangelio apócrifo, ¿no? Pero el hecho de que justamente se manifestara en este relato dio pauta a que desde aquella época ya se fuera generando una celebración de esta fiesta. Si bien es cierto que doctrinalmente, reitero, no tiene un valor para nosotros porque es un evangelio apócrifo, fue a partir de este texto donde los primeros cristianos empiezan a celebrar este misterio de María Inmaculada. Esta es una situación, pues, que nosotros tenemos ahí que considerar oportuna, ¿no? En estos siglos se fue justamente entonces
ahí profundizando poco, poquito, este misterio entre María, entre Eva, y ahí es donde María empieza ya a recibir tantos títulos por esta santidad. Nuestra Señora va a ser calificada la siempre bendita, la que agrada del todo a Dios, la toda santa, y bueno, pues ahí es donde vemos cómo se va poniendo esta primera pauta. Después viene ya con gran importancia una aportación que nos va a ofrecer el santo de Hipona, San Agustín. San Agustín, bueno, pues sabemos quién era, de gran importancia histórica, y este hombre, recuerden que va a tocarse enfrentarse con varios herejes, ¿no? Y ahí había un postulado de un fulano llamado Pelagio, y los pelagianos, sus seguidores, y entonces tenían una forma de pensar, ¿no? Entonces, por ahí, ¿sí? Pelagio y en sus pensamientos ujú, estaban discutiendo, pues muchas realidades de la forma del nacimiento de los seres humanos. Y Pelagio decía que había personas que entonces nacían sin pecado. Y si esto era verdad, entonces no necesitaban de Cristo para su salvación. Pues, ¿de qué me va a salvar si no tengo pecado? San Agustín a este fulanito le va a responder, ¿sí? Que todos nacemos en pecado. Recordemos esto del pecado original, ¿sí? Todos nacemos en pecado. Pero San Agustín excluye a María. Vamos a tratar de comprender un poquito de manera muy sencilla porque se afirma esto, ¿no? Y no vamos a partir de la condición negativa. Ujú. Nosotros en la revelación, en nuestra fe, tenemos algo que la Biblia nos enseña. La revelación nos dice que Cristo es el Salvador y es el Salvador de todos, subrayo eso, de todos. Si hubiera alguien que no tuviera pecado, entonces ¿de qué los iba a salvar? Y entonces Cristo ya no sería Salvador de todos y por lo tanto la Biblia estaría diciendo una mentira. Aquí este tema viene, por ejemplo, muy de la mano con la cuestión de los niños que morían sin bautizarse y si era necesario en el bautismo. Entonces, ese tema sigue vigente, ¿eh? La gente luego pregunta, bueno, ¿cómo puedo decir que un niño, un recién nacido, tiene pecado? Usted no puede tener pecado, miren, nace inocente, ¿no? Nace puro. Pero si nosotros dijéramos que ese niño nace sin pecado, entonces estaríamos diciendo que Cristo no va a ser su Salvador. Porque si ese pequeño muriera así pequeñito, sin pecado, de acuerdo a nuestra manera de concebir en ese pensamiento las cosas, entonces Cristo ya no sería su Salvador. Y si Cristo no es su Salvador, entonces la Biblia miente. Es por eso que San Agustín empieza justamente a encontrar necesidad de hablar de que es necesario encontrar un argumento, ¿no? Entonces, se va a decir esto, ¿no? Para ser redimido, para ser salvado, dirá San Agustín de Hipona, es necesario haber participado del pecado de Adán. Y esta participación se dará justamente, ujú, justamente
porque somos parte del género humano. Es, vamos a decirlo así, por herencia. Ujú. Somos parte del género humano. Estamos aquí hablando de participar del pecado original. Y aquí hago de una vez una distinción. El pecado original es el pecado original, originante, que es el pecado de Adán y de Eva, porque son los que originan toda la cadenita. Pero hay un pecado original que se llama originado, y aquí es el de todos los demás, menos María, ¿eh? Vamos a ponerlo bien, porque si no nos vayamos aquí a causar confusión. Menos María. Ella nace sin pecado. Entonces, bueno, ese es el argumento general. Para ser redimidos, para ser salvados, necesitamos haber pecado. Pero ¿cómo peca un niño? No, pues no, entonces, no, tuvo que haber participado del pecado de Adán. Y es aquí donde sale justamente esta realidad de que nosotros nacemos con el pecado original, con el pecado original. Hago aquí, hago aquí ya una salvedad de inmediato que nos sirva como introducción a lo que vamos a ir viendo en el desarrollo, pero que vale la pena de una vez, ¿sí? Mencionar, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con María? María no tuvo pecado original. Esto es lo que estamos diciendo con la Inmaculada Concepción. Ujú. El hecho de que diga que María no tuvo pecado original, ¿sí? Es porque María participa de una gracia previniente. Pongamos un ejemplo. Imagínense que un día vamos caminando por la calle y hay por ahí una cacota. No me di cuenta, chihuahuas, ya me embarré. Ese, digamos, es el pecado de todos nosotros. Y ya entonces cuando Cristo nos dice, chin, te embarraste, aquí tengo unos papeles para que te limpies, ¿no? O cuando vamos caminando y nos tropezamos, allá vamos a dar y llega Cristo y nos levanta porque caímos. Pero en el caso de María, Cristo la previene. Antes de que se ensucie, antes de que se caiga, imaginemos la escena, vamos caminando, va Cristo con su mamá, y cuando María va a caer, la detiene, la pesca, no, pum, no te caigas, no te embarres. Entonces también María es salvada por Jesús, pero desde esta forma de ver las cosas. María es salvada previniéndola del pecado. Nosotros somos salvados porque somos levantados después de que nos caímos. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? De que la Santísima Virgen María, pues es la mamá del Hijo. Entonces, aquí justamente es donde nosotros vamos a encontrar la razón, ¿no? Ahorita dejémoslo como un pequeño paréntesis para ir dando nada más ahí la oportunidad de ir comprendiendo las cosas. Pero démonos cuenta entonces cómo San Agustín, entonces trata de dar una respuesta, ¿no? Tenemos que decir es que todos nacemos en pecado porque así salvamos que Cristo nos ha salvado a todos y que para eso, pues entonces necesitamos tener pecado y ese pecado es el que se será llamado el pecado original. Hay por ahí los protestantes que luego por eso acusan a San Agustín. Ay, es que él inventó el pecado original y que no sé qué. No, solamente le puso nombre a algo que ya existía, pero no fue que lo inventara él, ¿no? Y esto es en razón de salvaguardar ese argumento de que Cristo es el Salvador de todos. Bueno, esta realidad, yo ahorita ya les di la respuesta anticipada, ¿no? Pero esto va a ser justamente el argumento más grande, todo esto de acá, ¿eh? Ese es el argumento más grande, el argumento principal como objeción, ¿sí? Para la Inmaculada Concepción de María. Porque se decía, es que si decimos que María tuvo
no tuvo pecado, entonces ya le dimos en la torre a lo que se dice de Cristo, y bueno, se tendrá que ir en contra de nuestra respuesta. Yo ahorita ya se las di muy simple, pero no fue que sucediera así de simple como lo vemos ahora, pero ya fue una adelantadita. Más adelante, cuando llega la época del Concilio de Éfeso y seguimos con la época patrística, entonces los santos padres poco a poco van reflexionando y van tomando como algo importante esta realidad de la santidad absoluta, de la santidad total y plena de María. Paulatinamente esto se va convenciendo, ¿no? Y si es una santidad plena, entonces aquí se tiene que reconocer que no hay pecado, porque si no, ya no sería una santidad total ni plena, ya iría por ahí con unas manchitas, ¿no? Y esto incluía también el pecado original. Entonces, no puede haber pecado en ella. ¿Por qué decían esto? ¿Por qué no podía haber pecado en María? El argumento, pues ya lo veíamos hace rato con lo de Santo Tomás, pero lo repetimos, ¿no? Entonces decían, bueno, si Dios, el Señor Jesús, es totalmente la suma pureza, viene totalmente limpio, pues no se contamina, podemos decir nosotros, el Señor no se contamina saliendo de una virgen. Entonces, por eso se tiene que conservar inmaculado el vientre de María, para que no se manche justamente el Señor. Entonces, poco a poco así se va llegando a esas afirmaciones. La primera afirmación ya tal cual, así ya clarísima de la Inmaculada Concepción de María. Sí, esta primera afirmación explícita ya se va a dar en el siglo séptimo, ya de manera explícita, y esto es un autor que se llama ¿sí? Teotecnos, allá en la zona de lo que conocemos como Libia. Este hombre tiene por ahí del siglo 6-7 un escrito donde ya habla de esto de la Inmaculada Concepción. Ya, desde el primer momento, entonces, ¿sí? Desde el primer momento de su concepción, la Santísima Virgen María permanece inmaculada, permanece sin mancha, sin pecado. Ujú. Va también ahí a reconocerse la presencia, igual ya de manera oficial en las iglesias de Oriente, ya en esta época del siglo séptimo, ya de una manera muy consolidada, la fiesta litúrgica de la Concepción de María. Entonces, ya es algo que ya la iglesia está justamente celebrando, está viviendo y está entonces gestándose esta parte del dogma. Por eso entonces se va a ir dando esta realidad de esta fiesta litúrgica. Empezaba resaltándose la presencia de Santa Ana, la ama de la Virgen, y desde ahí también se iba viendo la cuestión de la concepción inmaculada de Nuestra Señora. Esta fiesta, vale la pena aquí mencionarlo, estaba teniendo mucha relación con la primera fiesta mariana, ¿sí? La primera fiesta de María que tuvo mucha fuerza fue la fiesta de la natividad de ella, la natividad de Nuestra Señora. Esta fue la primera fiesta, ¿no? En la liturgia de la que ya se tiene noticia. Y es ahí donde se decía cómo ya en esta natividad de la Virgen María había una intervención especial de la Santísima Trinidad para que entonces
el Señor Jesús pudiera tener una morada digna al encarnarse en este mundo, ¿no? Entonces allí es donde se da por eso la vinculación. No se había especificado, pero démonos cuenta cómo ya desde antes ya se estaba justamente teniendo esta realidad. Se estaba hablando de cómo era conveniente de que la Virgen tuviera esta condición, porque es aquí donde se va a poder afirmar que se tiene que buscar de manera especial esta realidad de la Santísima Virgen, ¿no? Ya tiene que ser una realidad totalmente clara, donde se vaya a poner la Virgen María como esta mujer que le va a dar cabida en su seno al Señor Jesús y de una manera que sea totalmente digna, que sea totalmente inmaculada. Bueno, aquí vamos a dejar el día de hoy. Estamos en esta parte, en este tema de cómo se va gestando la realidad de la Inmaculada Virgen María. Ya la respuesta propiamente ya la dimos, ¿no? Ahí con esta parte de San Agustín, y ahí quedó dada la respuesta anticipadita, pero que justamente habrá que ir cómo se va gestando todo ello. Les decía yo al inicio, les encargo si hubiese alguna pregunta, alguna duda, para que la podamos considerar en nuestra próxima lección. Vamos a hacer nuestra plegaria para terminar y encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos en este día en que celebramos a la Santísima Virgen como Madre nuestra, como Madre de la Iglesia, que nos has concedido también a Nuestra Señora como un testimonio vivo entre nosotros de cómo podemos participar, colaborar en tu obra de redención, uniéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo y siendo dóciles al Santo Espíritu que has derramado también sobre nosotros a ejemplo de Nuestra Señora y por su santa intercesión. Ayúdanos también a nosotros a ser más iglesia y siendo más iglesia, a ser más dadores de vida en aquellos hermanos nuestros que especialmente hoy te necesitan y en aquellos que, sin ser parte de la iglesia, también hoy necesitan de ti. Te pedimos, Señor, por las intenciones y necesidades que llevamos en nuestro corazón, por las personas que se encomiendan a nuestra plegaria y por todos los que más lo necesiten. Hoy también te ofrecemos la jornada que realizamos. Todo esto, Padre Dios, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea.